Buenos días, gracias por la invitación. Y mi exposición va a dar algunas nociones nada más de Estado laico, democracia y aborto legal. Una de las reivindicaciones fundamentales de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es la vigencia de un Estado laico real en Argentina. Porque consideramos que la laicidad es condición necesaria de la democracia y garantía de libertad de conciencia e igualdad entre las personas. Un Estado laico es aquel que establece la autonomía de los ámbitos civiles y políticos respecto a los religiosos, donde la esfera del derecho y las leyes se delimita claramente de la correspondiente al espacio íntimo de las creencias de cada persona. El Estado laico no se opone a las religiones, por el contrario, las respeta a todas, por igual, y considera que cada ciudadano o ciudadano tiene derecho a profesar la que desee o ninguna, mereciendo en todos los casos la misma consideración, respeto y garantía de sus derechos. En las religiones los creyentes se subordinan a autoridades religiosas, quienes son elegidas y legislan según sus normas particulares. La democracia, por el contrario, está basada en la soberanía del pueblo, que elige sus representantes en forma periódica en elecciones libres y universales. Uno de sus valores fundamentales es la igualdad de todas las personas y, por consiguiente, la no discriminación por razones de sexo, raza, edad, género, condición social o culto. Las decisiones tomadas en democracia deben respetar los canales de legalidad establecidas en la Constitución y las leyes, y son obligatorias para toda la ciudadanía. En el Estado laico, los gobernantes o legisladores no pueden hacer prevalecer principios teológicos en sus prácticas, ya que deben garantizar el ejercicio de la libertad de conciencia y el derecho de todos y todas a tomar decisiones libres y responsables. Las exigencias de la democracia no pueden ser satisfechas cuando una religión tiene injerencia en los ámbitos de decisión estatales. Religión y democracia caminan por senderos distintos. Vargas Llosa, en el libro El lenguaje de la pasión, expresa: ninguna iglesia es democrática. Todas ellas postulan una verdad que tiene la abrumadora coartada de la trascendencia y el padrinazgo abracadabrante de un ser divino contra el que se estrellan y pulverizan todos los argumentos de la razón. Y se negarían a sí mismas, se suicidarían, si fueran tolerantes y retráctiles y estuvieran dispuestas a aceptar los principios elementales de la vida democrática, como son el pluralismo, el relativismo, la coexistencia de verdades contradictorias y las constantes concesiones recíprocas para la formación de consensos sociales. Vargas Llosa se pregunta, ¿cómo sobreviviría el catolicismo si se pusiera al voto de los fieles, digamos, el dogma de la Inmaculada Concepción? Respecto a nuestro país, podemos afirmar que Argentina no es un Estado confesional. En el artículo 2 de la Constitución Nacional se establece que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Nótese en primer lugar que no se menciona al Estado argentino, se habla de gobierno federal. En segundo lugar, que la palabra sostener significa que el gobierno nacional financia el culto católico. Esto se traduce en el pago por el Estado de los salarios de los obispos, la subvención a escuelas religiosas, los subsidios a asociaciones privadas y múltiples iniciativas de neto corte confesional. Sostener implica mantener económicamente. De ningún modo significa adoptar el culto católico como Estado. Sin embargo, el Estado argentino tampoco goza de una laicidad declarada y absoluta. Además del sostenimiento económico, la caracterización de persona jurídica de derecho público establecida en el 146 del nuevo Código Civil y Comercial le otorga a la Iglesia Católica privilegios económicos, políticos y simbólicos
que se traducen en injerencias concretas en los ámbitos ejecutivos, legislativos y judiciales. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito reclama desde sus inicios que Argentina sea realmente un Estado laico y tiene serias razones para hacerlo. Históricamente, las iglesias y especialmente la jerarquía de la Iglesia Católica han considerado a las mujeres como seres inferiores. Es imposible analizar esto en tan corto tiempo, pero solo voy a citar uno de los hechos más violentos en la historia de la humanidad. En el año 1486, dos monjes dominicos, Heinrich Kramer y Jacobo Sprenger, fueron nombrados inquisidores especiales por bula papal de Inocencio VIII, con el objetivo de investigar los casos de brujería en el norte de Alemania. El libro que resultó de esas investigaciones fue llamado Malleus Maleficarum, el martillo de los brujos, y se convirtió durante 300 años posteriores en una especie de manual de instrucción para jueces, magistrados y sacerdotes en la lucha contra la brujería en Europa. Es un tratado de cómo juzgar y torturar mental y físicamente a quienes supuestamente ejercían la brujería y hubieran pactado con el demonio. El libro contiene 2 capítulos específicamente dedicados a las mujeres, las que son divididas entre buenas, mujeres perfectas, obedientes, dulces, ángeles, y las malas, que son las brujas, definidas innumerables veces como inferiores, abominables, sucias, débiles, endemoniadas, locas. Escuche. Se torturó y quemó a cientos de miles de mujeres. Un minuto. Bajo la acusación de brujas, cuando la realidad era que eran campesinas, en su gran mayoría pobres, que sanaban, curaban y en muchos casos lideraban las revueltas campesinas contra los señores feudales y además, y eso es lo que menos perdonaban, tenían control sobre su sexualidad, su reproducción y ayudaban a parir y abortar a otras mujeres. La matanza de mujeres llamadas brujas fue un genocidio ocultado, justificado y legitimado, solo rescatado por el feminismo. En nuestro país y ya en la historia reciente, las jerarquías eclesiásticas y los fundamentalismos religiosos han negado y se han opuesto sistemáticamente y en todos los ámbitos a la consagración de nuestros derechos sexuales y reproductivos. En estos últimos años, con la presencia de la campaña por el derecho al aborto, la acción de los socorrismos, de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir y de funcionarios y funcionarias respetuosos de la libertad de decidir de cada persona, se ha logrado paliar la ilegalidad del aborto y aumentar los niveles de conciencia social frente a los ataques sistemáticos ligados a los fundamentalismos religiosos. Vaya cerrando, por favor. Sí, voy cerrando. Los fundamentalismos religiosos han significado siempre limitantes del avance legislativo de las mujeres y contrarios a toda disposición que implique reconocerle su carácter de sujeto autónomo, independiente y libre de tomar todas las decisiones que se refieren a su vida sexual y su capacidad reproductiva. Y termino. Señoras diputadas y señores diputados, ustedes están en un recinto republicano y democrático, que es el Congreso de la Nación. Son representantes de un pueblo que los votó. Hoy ese pueblo, en su gran mayoría, está expresando en las calles su reclamo de aborto legal. Escuchen esas voces. Se les pide ampliar derechos, simplemente eso. Negarlo solo implica más prohibiciones, mayor represión y muerte de mujeres. Sus conciencias individuales, Su tiempo, por favor, tiene ya que cerrar. está, y sus creencias religiosas de ningún modo pueden primar sobre los derechos a la vida y la salud de los quienes representan. Gracias.